Bienvenidos a su programa Índice Económico. Soy Marielena Vega y como todos los miércoles me da muchísimo gusto saludar a Darío Celis. Darío, muy buenas noches. Buenas noches, Marielena Vega, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Hoy vamos a platicar del reparto de utilidades. Quédese con nosotros. Para Citibanamex, México sigue siendo un país atractivo y las expectativas para 2020 son positivas para el crecimiento y la inversión. México cayó 2 posiciones en el ranking del Índice Mundial de Competitividad que desarrolla el Fondo Económico Mundial, bajó al puesto 48 dentro de las 141 economías. Casi el 90% de las economías del mundo tendrán un crecimiento más lento por las disputas comerciales entre China y Estados Unidos y el Brexit, que pasarán factura con pérdidas estimadas por 700,000 millones de dólares. La Concanaco espera que las ventas del Buen Fin superen los 118,000 millones de pesos porque existen condiciones económicas para concretar la meta. ¿Qué es el PTU? Vea lo que le preparamos. De acuerdo a la Ley Federal del Trabajo, según los artículos del 117 al 131, los empleados son incluidos en el reparto de utilidades de la compañía para la que prestan servicios. Esto quiere decir que un porcentaje de las ganancias anuales se reparte entre los colaboradores. La Comisión para la Participación de los Trabajadores en las Utilidades de las Empresas es la encargada de definir dicho porcentaje, el cual actualmente está establecido en un 10%. El reparto de utilidades es una de las obligaciones fiscales de cualquier empresa y debe ser entregada a los trabajadores dentro de los 60 días siguientes a partir de la presentación de la declaración anual. Según la Ley Federal del Trabajo, tendrán derecho a esta prestación laboral todos los trabajadores de planta o eventuales que completen más de 60 días trabajados para una empresa en el año. Los directores, administradores, gerentes generales y trabajadores que cobran honorarios no participan en las utilidades. Se avecinan cambios importantes en la forma de manejar en el sector empresarial. Por supuesto que van a influir en el bolsillo del trabajador. El famoso PTU o el reparto de utilidades es uno de los temas que abordaremos el día de hoy. Y para platicar de ello nos da muchísimo gusto que nos acompañe Ricardo Martínez. Él es director del despacho de la Vega Martínez Rojas y Asociados. Muy buenas noches, Ricardo. Qué gusto que nos acompañes. Pues muchas gracias a ambos por la invitación, Ricardo. a sus órdenes. Ricardo, este famoso PTU o reparto de utilidades va a traer cambios y modificaciones. ¿En qué sentido? Desafortunadamente tenemos un porcentaje de un 10% de utilidad sobre la ganancia real, sobre la utilidad real y bruta de las empresas. Y mira, cuando fue fijado más o menos en el 85, teníamos una inflación aproximada de un 85-86%, los CETES pagaban un 80%, y bueno, consideramos muy alto ahora cuando andamos hablando de una inflación del 3-4%, los CETES al 8%, pues nos parece muy exagerado un 10%. Si tomamos en cuenta que nuestra impuesto sobre la renta corporativa está más o menos al 30%, y que nuestro principal socio de negocios, Estados Unidos, lo bajó a un 20%, pues nos hace totalmente incompetentes. Creo que es una gran oportunidad, ahora que se va a reunir la comisión que se reúne cada 10 años, para que bajemos el porcentaje, y te voy a explicar por qué los más perjudicados han sido los trabajadores. Con este alto porcentaje del 10%, muchísimas empresas han hecho esquemas corporativos de poner a los trabajadores en una empresa sin utilidades, otra recibe las utilidades y para desgracia los trabajadores acaban no recibiéndola. Estamos ciertos en el sector patronal que si bajara este porcentaje a un 4% o una cosa así, los patrones lo pagarían porque va de acuerdo a la realidad económica del país. Y olvídate, al que más le pegues al pequeño empresario, porque ese no tiene la capacidad de estar haciendo estructuras corporativas y pagan su PTU. Y la verdad de las cosas es que si tú sumas el 30% del impuesto sobre la renta más el 10% de PTU, pues ya de la utilidad del patrón le queda menos 40%. Súmale el IMSS, súmale el Infonavit, súmale el impuesto sobre la nómina. Pues la verdad es que nadie, por eso ha caído tanto la inversión y estamos verdaderamente generando desempleo
y estamos generando que el empleo que sea informal. Entonces nos parece que tiene que ser una adecuación que deben de entender los sindicatos. Están representados en esta comisión las confederaciones más importantes, la CTM, por el lado nuestro patronal estaremos Coparmex y Concamín, y es un momento importantísimo que debemos de aprovechar, que la Secretaría del Trabajo apoye, haga los análisis y hagamos una fijación de un porcentaje adecuado al país para que los trabajadores se lo lleven. Son los más perjudicados. Como dices, Ricardo, estamos en una coyuntura importante, estratégica, crucial. ¿Qué sería lo mejor para los trabajadores? ¿Qué es lo que esperarían de esta conformación de la nueva Pues mira, yo estructura? creo que el trabajador espera que si hay una prestación en la ley se le cumpla. Verdaderamente no se le cumple. Entonces, si le dijeran al trabajador, oye, te lo voy a bajar del 10 al 4 y te lo voy a pagar de verdad, todo el mundo diría, vamos hacia adelante, y quitaríamos todas estas estructuras que se han creado, que son legales, la ley ha declarado, las jueces y los colegiados, que es legal, pero va en perjuicio del trabajador. Tenemos la gran oportunidad porque la siguiente comisión es hasta dentro de 10 años y ahorita estamos en una situación económica que si no le evaluamos bien y si seguimos golpeando el empleo formal y si seguimos golpeando a la inversión, creo que nos va a hacer mucho daño. A ver, Ricardo, este 4% que hablas del PTU o del reparto de utilidades, ¿se ha gestionado? ¿Ya lo han platicado con el Congreso, con la misma Secretaría del Trabajo o con esta nueva organización? Mira, desafortunadamente la idea que trae la actual Secretaría del Trabajo es no moverle, decir, no nos jaloneemos, vamos a dejar el 10. Nos parece verdaderamente una falta de conciencia porque no lo están pagando. Y en cambio voltea la Secretaría y dice, no voy a empezar un ataque feroz contra las empresas de subcontratación. Hay subcontratación buena y mala, como el colesterol, siempre lo hemos dicho. La buena paga impuestos, paga seguro social, paga Infonavit. Esa es la que tenemos que fomentar. El ataque que pretende la Secretaría nos parece correcto contra aquellos que son simuladores fraudulentos, crean cooperativas para no pagarle a los trabajadores, crean sociedades civiles, crean sindicatos para perjudicar al trabajador. Si realmente tuviéramos un porcentaje adecuado, muchísimo patrón diría, en lugar de estar en riesgo de que venga el SAT o la Secretaría del Trabajo, el Seguro Social a que me fiscalicen, cumplirían. Entonces, a mí me parece un momento súper oportuno para que podamos bajar ese porcentaje y que sea algo real. Solamente Colombia tiene un PTU muy chiquito y ningún país de América ya lo tiene. Entonces, yo no digo que se quite, ha sido una conquista de nuestros trabajadores. El PTU nace en nuestro artículo 123 constitucional, en la Constitución del 17, es una de las grandes instituciones, pero debe, conforme la propia Constitución lo dice, llevar a cabo los análisis económicos correctos para que se cumpla. Si no, estamos fuera de mercado. ¿Es necesario que el PTU exista? ¿Podría ser sustituido por otra figura que sea más eficaz y más beneficiosa para el trabajador? La realidad ¿O es que la tendremos que mantener como conquista? muchos patrones se quejan de que la desgracia de nuestro PTU es ciego. O sea, premiamos a todos los trabajadores en el mismo porcentaje. Hay empresas que tienen varias plantas y, por ejemplo, hay 2 o 3 plantas muy productivas que dices, oye, eso se merecen el 10%. Y sin embargo, tienen otras 2 o 3 que son improductivas, que pierden y tienes que repartir entre todos. Muchas ocasiones hemos dicho que sería mejor tener un bono de competitividad, que realmente se estableciera qué trabajador es competitivo y a esos incentivarlos. También tendría sus bemoles, pero sería mucho más competitivo. Lo que el país requiere es competitividad. Y transparencia, ¿no? Y Claro. transparencia. Y seguimos con este PTU ciego, pues no vamos a avanzar. Esta comisión no puede quitar la prestación. Simplemente su única función es fijar. Por ahí se han dicho algunas voces que quieren llevar a cabo una resolución que digan que la holding corporation o la mamá del accionista sea la que pague. A mí no me importa todo tu grupo, tú me consolidas y me pagas PTU. Sería gravísimo. Llegaríamos ya al absurdo
de ir en contra de la competitividad de las empresas. Y, quiero decirlo, la comisión no tiene más que una sola facultad, fijar el porcentaje. Y me parece que estamos en una oportunidad de oro para que ¿Qué tiempo? ¿Cuáles son los tiempos, Ricardo? Arrancan los trabajos en octubre. Yo calculo que para el fin del año ya tenemos que tener una resolución. No se fija un término para trabajos. Hay que abrevar a estudios económicos, que afortunadamente la Comisión Nacional de Salarios Mínimos lo va llevando, la Secretaría del Trabajo lleva estadísticas, se le piden consejo a otras autoridades, pero yo creo que debería de haber conciencia, no irnos con no hagamos jaloneo político. Está bien, tenemos que tener un buen diálogo con los sindicatos y con el gobierno, pero es importante que se tome conciencia. El más perjudicado es el trabajador, no se está pagando. Pues ojalá que se tome conciencia y verdaderamente hay quien dice, ¿no?, que este PTU se ha eliminado del resto de América Latina debido a que el trabajador no es socio y cuando la pasa mal una empresa, llámese chiquita, mediana o grande, no se le pide, pues por supuesto, recursos para financiar a esta empresa. Sí, mira, es tan ciego nuestro PTU que la ley es clarísima que pérdidas de años anteriores no se pueden llevar a cabo por el PTU. Si yo tengo 3 años perdiendo y en el cuarto gano, como pues sí sucede para efectos del impuesto sobre la renta, que puedo reducir mis pérdidas, para efectos de PTU no se puede. Si en el cuarto año gano dinero, pago el PTU. Entonces es aún todavía más incongruente porque no voy llevando realmente la historia financiera de la empresa. 3 años perdí. No las puedo deducir para efectos de utilidades. En el cuarto tengo que pagar utilidades si es que tuve ganancia. Todo lo que tú dices, se ha hecho una prestación ciega que surge, imagínate, en 1917, cuando pues, en México traíamos un problema social gravísimo. Es hasta el año del 63 donde verdaderamente ya se fija en la ley que haya la comisión, que empiece a trabajar la comisión. Porque antes era un sueño, era una quimera. Claro. Se decía, cada municipio deberá fijar el PTU. Imagínate la locura. Es una locura. Ricardo, pues estaremos muy atentos del PTU, sin lugar a duda, una medición que va a hacer reactivar el sector empresarial y, por supuesto, un beneficio para el trabajador. Muchas gracias, Ricardo. Muy buenas noches. Gracias a ustedes. Buenas noches. Buenas noches. Pues he aquí uno de los expedientes en los que se tendrá que trabajar para hacer esta distribución de la riqueza más equitativa y en beneficio a los trabajadores. Así es, Darío. Ojalá que se llegue a un muy buen acuerdo en pro del sector empresarial y también del trabajador. Muchísimas gracias por acompañarnos. Muy buenas noches, Darío Celis. Muy buenas noches. Buenas noches, María Elena Vega. Buenas noches.